física que se inflige a la víctima, sin perjuicio que provoque adicionalmente dolor psicológico. El autor español Joan Queralt Jiménez, en su última edición del 2008, dice que el ensañamiento o crueldad deliberada se castiga porque se trata de ejercicio de sadismo contra la víctima. La gran crueldad es una expresión patológica del sadismo y existe un mayor peligro contra el bien jurídico porque el autor tiene una personalidad desviada. El autor español Fermín Morales Prats comparte la opinión que la gran crueldad supone que el autor, además del daño producido por el delito, produzca daño a otro bien jurídico. Tal daño debe ser innecesario para cometer el delito, en nuestro caso la privación de la libertad. Además de la de Gracia y Casabona, Romero Casabona, la otra obra que se ha escrito recientemente es Lecciones de Derecho Penal, parte especial, que dirige Silva Sánchez. En esa obra, la parte de crueldad la tiene Felip y Saborit. Y Felip y Saborit comparte la línea doctrinal que el ensañamiento o crueldad es el aumento deliberado e inhumano del dolor del ofendido. Señala que el fundamento del agravante está en un plus de gravedad objetiva del hecho, que se realiza mediante una ejecución especialmente cruel. Así, a la negación de la libertad ambulatoria se adiciona como plus el ataque a la dignidad o integridad moral de la víctima. Vuelvo a poner el ejemplo de Ingrid Betancourt, encadenada, haciendo sus necesidades delante de sus captores. Felip y Saborit comenta que la jurisprudencia y la doctrina hispana destacan el elemento subjetivo, la perversidad o el sadismo para incrementar el dolor. El incremento del dolor debe ser sustancial e innecesario para la ejecución del hecho. El autor español José María Lunzón Cuesta de igual forma habla del ensañamiento o crueldad como aumento deliberado e inhumano del dolor de la víctima. Afirma que se trata de un elemento típico, agravante de naturaleza mixta, porque se configura con dos elementos: el objetivo, el aumento del dolor del sujeto pasivo, innecesario para ejecutar el delito, y el subjetivo, la intención del autor de aumentar el dolor, lo que manifiesta su perversidad. Señalo al tribunal que es la última versión del texto de Luxón del año pasado. El autor español Juan José González Ruz mantiene el criterio sobre el significado de ensañamiento o crueldad como aumento deliberado e inhumano del sufrimiento de la víctima. Habla, entre comillas, de lujo de males, incremento o prolongación, actos de sufrimiento al sujeto pasivo que no son necesarios para cometer el delito, tormento, martirio, tortura de manera innecesaria y cruel.
Eso le hicieron a Gustavo Gorriti el 6 y 7 de abril de 1992, y vuelvo a repetir en pequeño paréntesis, no discuto que Gorriti fue víctima de delito. Lo que estoy discutiendo es que no es secuestro, sino abuso de autoridad, y alternativamente que no es secuestro agravado, sino secuestro básico. Que estoy aplicando la ley, no faltándole el respeto al hecho del cual fue víctima. Los autores españoles Carbonell Mateu y González Cusack siguen el contenido de ensañamiento o gran crueldad como aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, pudiendo ser dolor físico o psíquico. En nuestro caso, el secuestro con crueldad arroja dos resultados: la privación de la libertad y el dolor del secuestrado. Los padecimientos, puntualizan una vez más, tienen que ser innecesarios para cometer el delito de secuestro. De la doctrina sobre la crueldad traída del homicidio hacia el secuestro, podemos extraer los siguientes elementos que me he permitido graficar. La crueldad tiene tres elementos: provocación de un dolor físico o psíquico a la víctima. Ese dolor tiene tres características. Este primer elemento tiene tres características: es un dolor intenso, es un dolor innecesario y es un dolor inhumano. Vuelvo a poner, porque lo tengo grabado en la mente, el caso de Ingrid Betancourt y su encadenamiento. Segundo elemento, un doble resultado. Un doble resultado. El secuestro agravado por trato cruel a la víctima produce dos resultados. Produce primero la privación de la libertad y segundo produce una afectación a otro bien jurídico. Ataque a la integridad moral o a la dignidad de la víctima. Tiene que haber dos resultados. Insisto, se le quitó la libertad y se le malogró la función visual. Libertad y salud. Y el tercer elemento subjetivo es la tendencia al sadismo. Ya la doctrina ha dicho, no basta 80 puñaladas para que haya gran crueldad. Hay que demostrar que fueron hechas intencionalmente para prolongar el sufrimiento de la víctima. Dicen, se llevaron 50 soldados. ¿Era 50 soldados porque Montesinos quería demostrar que era poderoso? ¿O era 50 soldados para aterrorizar a Gorriti? ¿Qué dice la prueba? Señor presidente, tendría que entrar a desarrollar otro punto y son 4 para la 1. Usted se servirá a indicarnos. No cabe, no va a poder captar su contenido. Vamos entonces a suspender para la próxima sesión, en la que voy a escuchar la opinión de las partes sobre las reglas a los efectos ya de dictarla. Muy bien. Finalizó entonces la sesión de hoy, lunes 23 de febrero, con los alegatos finales de la defensa del expresidente Alberto Fujimori. El doctor César Nakazaki rebatía la acusación fiscal en el punto de secuestro al periodista Gustavo Gorriti y al empresario Samuel Dyer, señalando que se trató de abuso de autoridad en la modalidad de detención ilegal y no de secuestro, pues se trata de funcionarios públicos. Igualmente, como segundo argumento, ofreció que en caso de que
que la sala no creyera o no considerara válido considerar abuso de autoridad estas detenciones, no se podría considerar como secuestro agravado, sino como secuestro simple, puesto que no hay pruebas que certifiquen el trato cruel para calificarlo de secuestro agravado. Señaló entonces declaraciones de César Nakasaki durante los alegatos finales de la defensa del expresidente Alberto Fujimori, alegatos que todavía continuarán durante el miércoles y parte de la próxima semana, y finalizará con la declaración del expresidente Alberto Fujimori. A esta hora tenemos que hacer una pausa y luego no se mueva, que Nicolás Salazar nos presenta 13 horas.